Somos miembros del Comité de Defensa de la Vida y del Agua. Ahora se está organizando un primer foro Foro en Hilo Vasco. En Hilo Vasco. ¿Quiénes lo organizan y cuál es el propósito y a quiénes han invitado? Bueno, ha sido un poco así, digamos, improvisionado. Lo estamos organizando todo el comité que nos hemos reunido y hemos tomado de acuerdo que es importante de alguna forma dar información a la comunidad, a la población, porque hay muchas opiniones encontradas. Entonces lo que se busca es que la gente vaya adquiriendo información para que digamos, las opiniones vayan siendo más coherentes. Ese es el propósito, ¿verdad? De estos foros, a través de estos foros, dar información a las comunidades, a la gente, que tengan información sólida. Muchísimas gracias por estar acá. Yo voy a intentar dar algunos elementos básicos sobre los efectos de la minería para que luego José Luis profundice más en la parte económica y Vidalina pues más en la lucha, ¿verdad?, comunitaria y de los movimientos sociales. Yo creo que es importante que intentemos responder a dos preguntas y eso es lo que yo voy a procurar. Tratar de responder a dos preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los impactos de la minería metálica y por qué la minería metálica es la más contaminante de todas las industrias extractivas? Porque hay un conjunto de industrias extractivas, ¿verdad? La extracción de petróleo, de gas natural, a todo eso se le conoce como industrias extractivas. Entonces, ¿por qué de todas esas industrias es la minería metálica la más contaminante? Entonces vamos a la primera pregunta, ¿por qué la minería metálica es la más nociva? La primera razón es porque utiliza enormes cantidades de agua. Enormes cantidades de agua. Solo les pongo este dato, la empresa Pacific Rim declaraba en su estudio de factibilidad del proyecto El Dorado en San Isidro, Cabañas, que iba a utilizar 11.5 litros de agua por segundo. Esto es alrededor de 800,000 litros de agua diarios que iba a utilizar esta empresa. O sea, esta empresa había secado los ríos y los acuíferos y todo lo que hay en la zona de San Isidro. Hay un caso de una mina en Honduras, la mina Entre Mares, en Valle de Siria, una región en el centro de Honduras, del departamento Francisco Morazán. La mina Entre Mares secó 19 de los 23 ríos que había en la zona. Para que tengan idea de la enorme cantidad de agua que utiliza la minería. El Foro del Agua en El Salvador ha calculado que si se implementara la veintena de proyectos mineros que están planteados en El Salvador, se estarían utilizando por lo menos 22 millones de litros de agua diarios. Es decir, entonces esto pasaría por dejar sin agua este país, ¿verdad? Entonces, quiero hacer énfasis en estos factores porque cuando nos hablan de una minería que no causa daño, bueno, la primera razón para no causar daño debería ser que no utilice agua, pero hasta hoy no hay otra forma. Cuando dicen, bueno, no, es que hoy hay tecnología y hoy hay otra, ajá, ¿cuál es esa tecnología? No, es que hay otros mecanismos, ¿no? Si ya estamos en el siglo XXI, sí, pero ¿cuál es esa nueva tecnología? Muéstrennosla porque no existe, ¿verdad? Hay que darle vuelta a la pregunta. Entonces, esa es la primera razón, el uso intensivo de agua. La segunda razón es que la minería de oro y plata utiliza para el proceso de lixiviación, es decir, el proceso de separación del oro del resto de la roca, del resto de la tierra, utiliza un químico que se llama cianuro, que es un químico tóxico. Los químicos dicen que un pedacito de cianuro del tamaño de un grano de arroz puede matar en segundos a una persona. Durante la Segunda Guerra Mundial, para los que conocen un poco la historia, los soldados de la Alemania nazi andaban llevando en su bolsita una pastilla de cianuro, porque ellos tenían prohibido por Hitler rendirse. Entonces, para suicidarse en una situación extrema, para no rendirse o para no ser asesinados por el adversario, se tomaba una pastillita de cianuro y ahí terminaba el soldado alemán. El propio Hitler, dice la historia, que se suicida en su búnker, él y su grupo cercano, con pastillas de cianuro. Hago énfasis en esto para que vean la letalidad de este químico. Pero Pacific Rim
voy a ir a cada rato al proyecto Pacific Rim porque es lo único que tenemos como referencia para poder comparar. Pacific Rim declaraba que en el proyecto El Dorado iba a utilizar 750 toneladas de cianuro al año. En San Isidro, esta empresa iba a tirar poco más de 4.000 toneladas de cianuro en los 6 años, ¿verdad? El cianuro es un químico, ¿verdad?, que causa una serie de enfermedades respiratorias, porque la gente muere por asfixia, pero también causa diversos tipos de cáncer, insuficiencia renal, enfermedades en la piel y otros problemas a la salud de las personas que finalmente llevan a la muerte. Para los que hablan de la minería verde, bueno, díganme una minería que no use cianuro y les empiezo a creer la historia de la minería sostenible. Díganme una que no use tanta agua, que no deje sin agua a la gente, y una que no amenace la vida de la gente con cianuro. Si hay una que no use agua y no use cianuro, les puedo ir escuchando la historia. El tercer aspecto nocivo de la minería es la destrucción de los ecosistemas. Como los metales están en cantidades tan pequeñas, necesitan hacer una devastación enorme para poder extraer las cantidades de metal. Entonces hay una destrucción del paisaje natural, una destrucción de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, ¿verdad? El nuevo proyecto en El Dorado tiene previsto un radio de 45 kilómetros a la redonda. Para que tengan idea de la cantidad, 45 kilómetros. Harían un gran boquete en toda esa zona de San Isidro, Llano de la Hacienda, Hacienda Vieja, El Dorado, hasta llegar por Guatotecti. Ahí harían un hoyo de ese tipo. Y luego, al llegar a cierta profundidad, excavarían túneles, porque es una mezcla de mina a cielo abierto con mina subterránea. Me lo contó el otro día una persona que trabajó en la mina Pacific Rim, que así está planteado. Entonces, bueno, hay una gran devastación con la minería y se destruyen todos los ecosistemas. Entonces vamos rapidito en los 5 minutos que quedan a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones? Si ya la minería causa estos daños, porque estos daños los causan en todos lados. En todos lados. ¿Por qué en El Salvador esto no se puede? Primero, la estrechez territorial. Somos un país pequeño, ¿verdad? 20.000 kilómetros cuadrados, sobrepoblado, ¿verdad? Andamos arriba de 350 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos un grave problema de deterioro ecológico. Es decir, ya las condiciones ecológicas de El Salvador son precarias. El Salvador es el país más deforestado de América Latina, solo después de Haití. Solo Haití no gana en el más deforestado del continente. Y después seguimos nosotros. El Salvador es el país en Centroamérica con menos cantidad de agua disponible. El Salvador es el país que tiene contaminados el 90% de sus afluentes, ríos, lagos, quebradas. Entonces ya hay un problema y con la minería sería el acabose. Y es absolutamente falso que con la minería vamos a descontaminar los ríos, ¿verdad? Y el problema del estrés hídrico, ¿verdad? Estrés hídrico es cuando un país o no tiene la suficiente cantidad de agua o no es agua de calidad. Y en El Salvador pasan las dos cosas. No es ni suficiente y no es de calidad. Entonces estamos entrando a una fase de estrés hídrico. Y para terminar, una condición muy particular. ¿Se fijan ustedes que en el mapa que presentó el principal promotor de la minería en El Salvador, todos los proyectos mineros aparecen sobre el río Lempa? ¿Se fijaron? Aparecen así, sobre el río Lempa. Bueno, peor aún, si estos proyectos están sobre el principal río del país. Este país no se puede pensar sin el río Lempa. Del río Lempa dependemos. La mitad del agua de San Salvador se toma del río Lempa y la otra mitad del acuífero de Nejapa, que también se está secando por la sobreexplotación de la Coca-Cola y de todas las empresas que se han ido a poner justo en esa planicie para
chuparse el agua del acuífero. Entonces San Salvador va camino a no tener agua. Toda la gente de San Salvador que diga, ah, pobrecita la gente de Cabañas, la van a afectar con la minería. No, viejo, San Salvador se queda sin agua, sí se ensucia más el Lempa y se seca el acuífero de Nejapa. Entonces un río que además sobre él hay 5 represas que proveen, según los últimos datos de CIGET, 1/3 de la energía en El Salvador. Un río que atraviesa el 70% del territorio nacional, que de él dependen para la pesca, el turismo, la agricultura. La mayoría de los distritos de riego están sobre el río Lempa. Entonces es una locura poner en riesgo el río Lempa. La estrategia debería ser recuperar el río Lempa en lugar de hacer cosas que contaminen más. Entonces, por eso es que nosotros planteamos que en El Salvador no es factible la minería, y por eso hubo en el 2017 un gran consenso nacional. Todos los sectores del país estuvieron de acuerdo en que la minería no era factible en El Salvador y que lo mejor era prohibirla. Yo planteaba en varios momentos que el no a la minería en El Salvador fue el segundo gran acuerdo nacional después de los acuerdos de paz. Un acuerdo nacional es cuando los diferentes sectores, por diferentes razones, llegan a una misma conclusión. Y en este caso, todos concluimos que en el no a la minería convergieron desde las organizaciones ambientalistas, de izquierda si usted quiere, hasta Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, que era del Opus Dei, de ultraderecha, y en medio de esos dos polos una diversidad de sectores políticos, religiosos, empresariales, académicos. Todo el mundo dice, ahí nos vamos a morir. ¿Ustedes creen que los gobiernos de Arena no le dieron permiso a las mineras porque les interesaba el medio ambiente? No quiero decir que en Arena no haya habido personas con sensibilidad ambiental, seguramente sí. De hecho, el ministro de Medio Ambiente, que no le dio permiso, tenía sensibilidad ambiental. Pero digamos, Arena en su proyecto político es el interés económico de las élites empresariales, no la defensa del medio ambiente. Pero aún esos empresarios vieron que también ellos iban a morir. Y también vieron que si no había agua, sus negocios no iban a funcionar. Por eso hubo un gran acuerdo nacional. Entonces ahora lo que hace este gobierno es eliminar de un plumazo, ¿verdad?, en vísperas de la Navidad, y a pesar del rechazo de todo el mundo, eliminar ese acuerdo que protegía la vida. Porque, ojo, y con esto cierro, para retomar las palabras del inicio, aquí ya estamos hablando de la vida, ya no de otra cosa. Aquí ya no estamos hablando de que al derogar la ley que prohibía la minería, el gobierno afecta a la democracia, afecta a los derechos humanos. Es la vida directamente, la existencia del país. Entonces, digamos, esta es razón para que todos los sectores nos expresemos, ¿verdad? Como ya lo están haciendo las organizaciones, la Iglesia Católica y todos los que han expresado una opinión en contra de la minería. Entonces, fíjense que yo aquí no vengo a intentar convencerles de si quieren o no quieren a la minería. Yo les vengo a dar datos y quiero que ya ustedes utilicen esos datos. ¿Vea? Sean ustedes mismos quienes decidan qué van a hacer con esos datos. Y para hablar de datos, primero hay que desmentir algunos. ¿Vea? Hay algunos datos que se han estado diciendo por ahí que es importante primero desmentirlos. Cuando se comenzó esta discusión, ahorita, de la minería en diciembre, uno de los datos que salieron de la cuenta de Nayib Bukele fue que decía que El Salvador está sobre 3.000 billones de dólares en oro. ¿Sí? Ese dato lo dio, lo tiró. Fíjense, 3.000 billones, esos son 3.000 millones de dólares en oro. Esa cifra, de entrada, les puedo decir, es mentira. Esos datos son mentira. ¿Por qué? Bien facilito se los demuestro que es mentira. Si fuera cierto que el país tuviera 3.000 millones de dólares, quiere decir que solo aquí en El Dorado hay más oro de lo que hay en todo México. ¿Creen que eso sea cierto? ¿Creen ustedes que eso fuera factible? Que solo en el pedacito ahí de San Francisco El Dorado hay más oro que todo México. Entonces ya ahí
ya comenzamos a poner en duda esos datos. ¿Cuáles datos sí son ciertos? ¿Qué datos sí hay? Bueno, los datos que hay del estudio técnico de impacto ambiental, la revisión que se le hizo al estudio que había hecho Pacific Rim, y voy a estar usando mucho los datos de aquí, del Dorado, por dos cosas, ¿verdad? Uno, porque ya está el estudio de impacto ambiental, y el otro porque es el que tenemos aquí cerquita. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que decía ese estudio? Bueno, decía que el área de interés del proyecto del Dorado, todo el área de interés, son 144 kilómetros cuadrados. En todo eso estarían interesadas una empresa minera en buscar, extraer y explotar oro. 144 kilómetros cuadrados. ¿Y eso cuánto es? El lago de Ilopango, ¿han visto el lago de Ilopango? El lago de Ilopango, todo así, son 70 kilómetros cuadrados. O sea que el área de interés sería 2 veces. Pónganse ahí en San Francisco el Dorado, aquí arriba, y desde ahí 2 veces el lago de Ilopango. Solo para que vean la cantidad de la zona que es. Y en esa área de interés, en esos 144 kilómetros cuadrados, que aquí incluso sería Hilo Vasco casi, ¿verdad? Si se llegara a hacer todo eso, pues en toda esa área, lo que la empresa Pacific Rim había identificado eran 490,000 onzas de oro. 490,000 onzas de oro. Ahorita el precio del oro ha andado entre $2,600, $2,700 por cada onza de oro. Vean. Digamos, si hacemos ahí la matemática, nos da un poquito más de $1,200 millones en total. Pero fíjense, $1,200 millones si se exportara el oro de 144 kilómetros cuadrados alrededor de San Francisco el Dorado. O sea que convertir a Sensunte, Huacotecti, el Vasco, a toda esta zona en una gran mina. Y así se lograrían $1,200 millones. Pero además, el estudio de El Dorado decía que la explotación la iban a hacer en 6 años. ¿Sí? O sea que esos 1,200 millones no es en un solo año, ya que de un solo, sino que en 6 años. Entonces, si hacemos la división, son como $200 millones cada año. Que 200 millones, puche, qué montón de pistas puede decir uno, 200 millones yo loco yo. Pero lo que el país produce en un año, el año pasado, lo que el país produce, todo lo que el país produce el año pasado, que es lo que le dicen el Producto Interno Bruto, el PIB, que es todo lo que el país produce, han sido 35,000 millones. Es decir, ¿y la mina cuánto va? 200 millones. Y lo que el país produce, 35,000 millones. Fíjense, entonces, es cierto que la minería va a hacer que la economía de El Salvador despegue y crezca como nunca antes. Pues los datos nos dicen que no, que eso no es cierto. Fíjense, esos son datos. Los datos nos dicen que eso no es cierto. Es más, la agricultura, golpeada, abandonada, que ha estado, siendo que así está la agricultura. Así, agricultura abandonada y golpeada está produciendo $1,500 millones cada año. Fíjense eso. O sea que ya la agricultura está produciendo más de lo que podría producir una mina. Y sin estar haciendo todo el impacto que ya nos explicaron que hace la mina. Fíjense. Entonces, ¿para qué quieren una mina? ¿Para qué ponerse a reactivar la minería si ya hay actividades económicas que están generando incluso más de lo que la minería podría estar dando? Otro dato. El estudio técnico de impacto ambiental también, de aquí de San Francisco el Dorado, estaban diciendo que la primera etapa eran 12 kilómetros cuadrados, la primera etapa de explotación, 12 kilómetros cuadrados. Eso es más o menos como el casco urbano aquí de Hilo Vasco,
en términos de área. Eso sería lo que querían explotar en la primera etapa. El total de empleos, porque eso dicen, es que la minería genera desarrollo, va a generar empleos, y sí, genera empleos, pero veamos cuántos empleos. Decía que para poder operar esos 6 años, se iba a generar en total 237 empleos. En 6 años, 237 personas empleo. Ya de entrada ahí ustedes pueden decir, puchica, en 6 años 200 empleos no es tampoco la gran cosa. Y no solo eso, cuando uno se mete a revisar todavía con más detalle, dice que de esos 237 empleos, más o menos entre 15 y 20 serían extranjeros, personal extranjero. Y otros 80, 85 tienen que ser personal de alta especialidad en ingeniería metalúrgica, o sea, de minería, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense. Entonces estamos hablando que para la población local, al final, son como 130 empleos los que generaría en 6 años. 130 empleos en 6 años. Entonces, no es cierto que va a generar una gran producción, un gran crecimiento en términos económicos, de producción nacional, no es cierto que va a generar esta gran cantidad de empleo. Otra vez, la agricultura. Según datos del Banco Central, el año pasado la agricultura ha generado alrededor de 400.000 empleos. 400.000 empleos en la agricultura. Y un proyecto minero, ¿cuánto puede? 130 para las comunidades locales. ¿Qué preferimos entonces? ¿A dónde deberíamos de estarle apostando entonces como país? ¿Verdad? Es que uno, cuando habla de estas cosas, uno lo que tiene que ver es dónde están los datos, pues. ¿Verdad? Y ahí ya vamos viendo qué nos están diciendo los datos. Si la agricultura, abandonada, olvidada, golpeada, está generando 400.000 empleos, ¿qué podría hacer si de verdad se la estuviera apostando? En cambio, la minería, que apostándole todo, lo que podría generar son 130 empleos para las comunidades locales. ¿Sí? Entonces, ahí otra vez le da la balanza. ¿Para quién? ¿Qué tipo de desarrollo es el que promueve la minería? Luego hay otra cosa que dicen. Miren, no, lo que pasa es que ahora vamos a utilizar todo el dinero que deja la minería para invertir en la comunidad, para limpiar los ríos. De ahí el Estado va a quedarse con buena parte, porque ahora el Estado va a ser el que participe en la minería. Fíjense, y aquí otra vez hay que ir a revisar realmente no solo los discursos, sino de verdad los papeles. El artículo 4 de la ley que se aprobó el 23 de diciembre, fíjense esto, solo fíjense, una ley tan importante como la ley de minería, entró a la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre, se discutió en la comisión el 23 de diciembre, se aprobó en la comisión el 23 de diciembre, se bajó al plenario legislativo el 23 de diciembre, se discutió y se aprobó en plenario el 23 de diciembre, la Asamblea Legislativa la mandó a Casa Presidencial aprobada el 23 de diciembre, el presidente de la República sancionó la ley, porque le tiene que dar la última firma, sancionó la ley el 23 de diciembre, y Casa Presidencial mandó la ley a la imprenta para que sea publicada en el diario oficial el 23 de diciembre. O sea, todo el proceso de ley se dio en un solo día. Fíjense cómo no había ni siquiera un borrador de ley y el mismo día ya estaba hasta publicada en el diario oficial. Si ustedes van a buscar, quieren buscar la ley, está publicada en el diario oficial del 23 de diciembre del año pasado. O sea, solo para que ya veamos la seriedad con la que se han tomado este tema. Pero bueno, cuando vamos a revisar la ley, fíjense,
En el artículo 4 de la ley dice cuáles son las etapas del ciclo minero que va a reconocer. Y dice que se reconocen como etapas del ciclo minero la exploración, ir a buscar a ver qué hay, la explotación, la extracción, el procesamiento de los minerales, la comercialización, el transporte, la exportación y la remediación ambiental. 8 etapas, ¿sí? 8 etapas del ciclo minero reconoce la ley. ¿Sí? Otra vez, exploración, exportación, extracción, procesamiento, comercialización, transporte, exportación y remediación. Ah, bueno, dice, bueno, parece que está abarcando bastante. Pero luego vamos al artículo 6. Ustedes pueden ir a buscar la ley. El artículo 6 de la ley que se aprobó dice que el Estado será el único que puede participar en el proceso de exploración, explotación, extracción y procesamiento. Hasta ahí. ¿Sí? O sea, el Estado o una sociedad mixta, o sea, una empresa privada con un capital público. ¿Sí? Entonces, solo esos van a poder tener la participación del Estado. Pero fíjense que solo en esas 4 etapas: exploración, exportación, extracción y procesamiento. ¿Sí? Y luego en el artículo 7 dice que cualquier otra empresa que se dedique al ciclo minero que no sea de esas 4, ¿cuáles son? Comercialización, transporte, exportación, comercialización. Ahora, tiene que sacar todos los permisos correspondientes en la dirección y no sé qué. O sea que el Estado está o va a tener la participación en la parte de sacar el mineral, pero ya no en la parte de comercializar, transportar y exportar ese mineral. Ahora, pónganlo así. Ustedes, aquí seguramente alguien de ustedes ha sembrado maíz, o ha visto que se venden ahí algún sur. ¿Quién se lleva la mayor parte tradicionalmente? ¿El campesino que está produciendo el maíz o el coyote que es el que lo va a vender al mercado? ¿Quién se queda en la mayor parte de la ganancia? ¿Ah? El revendedor, ¿verdad? Lo mismo está haciendo en esa ley, así se queda. El Estado es el que trabaja para sacar el oro, pero luego las empresas privadas, las grandes transnacionales mineras, son las que pueden venir a comprarlo y llevarlo a exportar. Entonces, aunque se diga que el Estado tiene el 100% de participación, tiene el 100% de participación en sacar el oro, pero donde está la ganancia, que es en la exportación y tal, ahí ya no entra el Estado, ahí ya es con una empresa privada, de las mismas grandes corporaciones mineras. ¿Ya? Entonces, fíjense, traje ahí. Entonces, tampoco es cierto que los beneficios que pueda quedar de la minería, en términos monetarios, se vayan a quedar en el Estado. La misma ley ha hecho, está planteada así. Fíjense, ustedes revisen el artículo 4, donde están todas esas etapas, el artículo 6, donde le dice dónde está el Estado, y el artículo 7, que es donde les dice dónde está el Estado. Fíjense, entonces, pueden ver que ni siquiera en términos simplemente monetarios es una estrategia viable la minería. ¿Sí? Y aquí lo hemos hablado con datos. No es viable ni para generar empleo, no es viable ni para decir que un despegue económico y aumentar el crecimiento de la producción, no es cierto, ni para generar ingresos para el Estado. En ninguna de esas es cierto que en la minería vaya a generar algún impacto. Y de nuevo, esto lo hemos visto con datos. Todos estos son datos que ustedes los pueden ir a revisar al estudio de impacto ambiental que está público, son datos del Banco Central de Reserva que son públicos, y ustedes los pueden ir a revisar y pueden ver ahí que la minería entonces no es viable tampoco. Yo aquí veo
pues rostros que han estado o hemos estado en otros espacios, en otros momentos, en la misma lucha casi, y yo creo que pues lo importante es que ante esta realidad que tenemos, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, ya hay una ley, ya no hay nada que hacer. Y sí hay mucho que hacer, creo que es el momento más oportuno, digamos. Tristemente, pues, se llegó a este momento que no lo esperábamos, que sí lo mirábamos venir hace muchos años. Bueno, desde, como decían los compañeros, en el 2017 se aprobó la ley que prohíbe la minería metálica. Sin embargo, nosotros y nosotras, pues, teníamos como esa sensación de que podría ser derogada en cualquier momento, dependiendo quiénes nos gobernaban, dependiendo los intereses de los grupos de poder y las influencias también de las transnacionales, ¿verdad? Y se dio ese momento, ya lo conocemos. Tenemos esa ley. Pues, pero creo que lo que se ha despertado a partir de tener ese marco jurídico es una lucha que tiene que ver con ese recorrido histórico, ¿verdad? Que comunidades, que organizaciones, que el pueblo salvadoreño, porque esta lucha, ya lo escuchaban cuando Leonel hacía la presentación, esta lucha ha sido una articulación de muchos esfuerzos, de muchos espacios, y se liberó. Y bueno, ahora que estamos en este nuevo contexto, de nuevo, ¿verdad? Esas voces ya están diciendo, aquí estamos. No nos hemos dormido, estamos despiertos, despiertas. Y yo quiero como traer un poco la memoria, porque creo que es bueno recordar también que estos esfuerzos de luchas, ¿verdad?, que tienen su recorrido, son luchas que han costado, que han estado presentes en las comunidades, pero junto a ello también han estado presentes desde su origen, digamos, esas divisiones sociales, ¿verdad?, que se generaron en Cabañas. Voy a hablar de Cabañas porque es lo más cercano, pero sí, yo creo que la historia también no la debemos de olvidar. Yo creo que hay un reto importante también para quienes hacen investigación, de investigar qué ha pasado con la minería en el país, porque hay que decirlo que la minería en el país no es un tema nuevo, es un tema de muchos años. O sea, antes, quizás hace más de 50, 60 años, la minería se explotó en el oriente del país. Ahí hay gente que quedó enferma, que murió, que sigue enferma por la contaminación de esa minería. Yo creo que hay un reto importante en este contexto de la academia, ¿verdad?, de investigar cuáles han sido esos impactos históricos de lo que ha generado la minería en este país. O sea, que no vengan ahora a vendernos el cuento de que hay que hacer minería para descontaminar el río Lempa, como lo decía Leonel, ¿verdad? Para mí, desde que escuché esto, es como lo más, un tanto risible, pero también ridículo. Porque ¿cómo es posible, pues, que ya estos ríos están altamente contaminados? Lo reconoce el mismo gobierno, lo reconoce Bukele, dice, de verdad, aquí quizás el 1% de nuestros ríos están limpios. Y es posible, si es que aquí hay una contaminación ya muy, muy presente. Y entonces que no nos venga con el cuento de que se va a hacer la minería para descontaminar los ríos. O sea, ese es un cuento, no sé si chino o de dónde será, pero es un cuento. En realidad es una mentira, mejor dicho, una vil mentira. Entonces, como les decía, lo que les traigo como a recordar un poco es que esta lucha, en su recorrido de 12 años, costó un poco la división social en Cabañas. Ya, pues, ustedes recordarán que en el 2009, bueno, una antesala a ese momento fue las amenazas, la división social, ¿verdad? No cabe duda que también estamos en un momento también que va a generarnos división social. De hecho, si ustedes se fijan en muchas publicaciones, hay mucha gente que está en contra de la minería, pero hay gente que también sigue creyéndole el cuento al que está hospedado en casa presidencial, ¿verdad? Que le cree que la minería es buena. Entonces, lo que pasó en esos años fue esa gran división social. Eso llevó consigo a conflictos entre familias, entre comunidades, principalmente aquí en esta zona de Sensuntepeque, donde estaba lo más fuerte, digamos, donde estaban los ojos de los distritos mineros. San Isidro, que está el proyecto minero El Dorado, hay como 5 distritos más o menos en esta zona,
hoy no recuerdo exactamente, 5 lugares donde exploraron en ese tiempo la empresa Pacific Rim, y casi siempre en esos lugares pues hubo mucha división social, y eso llevó a amenazas, hubieron muchas amenazas en esos tiempos, atentados, hubieron compañeros que inclusive fueron golpeados, a uno de ellos que se fue de la comunidad posteriormente, le cortaron sus dedos. Luego, en el 2009, que fue como el periodo como más crítico, digamos, los asesinatos, ¿verdad? El 2009, pues, fue un año súper complejo para la lucha, pero también recuerdo que justo ese año comenzó la demanda al Estado salvadoreño, en el 2009. En este arbitraje internacional le costó a El Salvador a un aproximado de unos 13 millones de dólares sostener ese, ¿cómo se llama?, ese equipo jurídico, esa demanda en este tribunal internacional. Esos fondos tuvieron que haber servido mejor para reparar escuelas, para servicios públicos, pero se sostuvo la demanda, pero digamos que hay que decirlo también que este arbitraje y quien estaba frente a este proceso, pues jugaron un papel muy importante y logramos que esta demanda fuera favorable para El Salvador. Casi pocas veces, solo en Costa Rica me parece que se ha visto otro ejemplo de donde las empresas han perdido. Y en El Salvador, pues perdió la empresa Pacific Rim y mandó el tribunal a devolverle al Estado salvadoreño 8 millones de dólares, recuerdo yo en aquel momento, ahí por el 2016 que se da ese fallo, ¿verdad?, a favor de El Salvador. En todo eso, el contexto complejo en Cabañas, ahí los asesinatos, hubieron también, recuerdo que uno de los medios que fue más atacado, digamos, fue Radio Victoria. Esto obligó también a reporteros de la radio, que por cierto pues está transmitiendo en vivo este foro. Saludos, ¿verdad?, quienes nos escuchan, nos ven, perdón, a través de la página de la Radio Victoria. En ese momento también hubo pues la necesidad de que compañeros de la Radio Victoria se tuvieran que salir del país, porque de lo contrario pues hubieran sido amenazados, porque eran tan crueles, tan duras las amenazas para la radio, que llegaban correos, entre papeles que iban a tirar bajo la puerta, y era claro la amenaza de que los iban a terminar y de que iban a destruir el proyecto de Radio Victoria, o sea, la infraestructura. Eso se vivió en esos años, 2008, 2009, 2010, 2012, hay asesinatos también, hay un asesinato registrado de una hija, de un hijo de un activista ahí por Guacotecti. Y digamos que eso va como sumando a todo ese proceso, digamos, de lucha que las comunidades traían, ¿verdad? O sea, obtener la victoria en el 2017, perdón, no fue una cosa que fue sencilla, o sea, costó vidas, costó mucha lucha, costó una resistencia también, ¿verdad?, que se mantuvo firme. Ahora, en este nuevo contexto, que creo que ya también algunos han escuchado, ¿verdad? Desde el 2020, bueno, debemos de decir que la lucha no se ha dejado, o sea, no se ha dejado de luchar a pesar de obtener la ley que se aprobó en el 2017. Pero pienso que tal vez no fue lo suficientemente fuerte para que la población cerrara filas y derrotáramos estos proyectos. Pero también hay que entenderlo, que quienes están gobernando hoy, ¿verdad?, los intereses son intereses meros mercantilistas, y desde el 2020 la situación se vuelve como a complejizar. Sabiendo que había una ley, ya este gobierno, o mejor dicho, el que está hospedado en la Casa Presidencial, ya traía grandes indicios de que iba a desarrollar la minería metálica. Yo recuerdo que una de las primeras denuncias que nosotros hacíamos desde ADES, Radio Victoria, era que habíamos conocido que el gobierno estaba había contratado una consultora para ver la viabilidad de la minería en el país. Y así fue como en estos años, 2020-2021, si mal no recuerdo, el gobierno se suma a un panel intergubernamental de países que le apuestan al extractivismo minero. Todo esto se venía denunciando a través de la Radio Victoria, a través de las organizaciones como
la nuestra, como otras organizaciones a nivel del país. Luego nos damos cuenta ya que eso iba en proceso y de igual forma también se aprueba una ley que nosotros creímos que era la ley que iba a posibilitar la minería, pero era una antesala para la aprobación de la ley que se aprobó el año pasado, de la que hablaba el compañero Luis. Esa ley fue aprobada en el 2023 y ahí había una claridad de la viabilidad de la minería, o sea, habían apartados que hablaban de la reversión de la ley, o sea, de permitir la minería en el país. Entonces, eso nosotros también lo íbamos denunciando. O sea, hacíamos foros, hacíamos eventos y denunciábamos también que para el 2023 el gobierno asignó una partida presupuestaria millonaria, un poco más de 4 millones le asigna a esta Dirección de Hidrocarburos y Minas para revisar y actualizar la ley que seguramente que es la que ahora se aprobó, ¿verdad? La que se aprobó el año pasado. En ese contexto de denuncia, pues vienen las capturas de los compañeros que ustedes pues habrán escuchado. En el 2023, el 11 de enero del 2023, capturan a los compañeros de Santa Marta, 3 compañeros de Santa Marta, nuestro director ejecutivo de ADES, nuestro asesor jurídico, y van, ¿verdad? Le llevan a un proceso que ha durado ya más, bueno, continúa el proceso, pero el año pasado, para cortar un poco, el año pasado, en octubre del 2024, en un tribunal de sentencia, los compañeros les dejan en libertad. Y fueron liberados y posteriormente, pues, a los compañeros se les vuelve a hacer una nueva, digamos, un nuevo proceso, se les reabre un nuevo proceso y les convocan a una audiencia que es la que ha pasado recientemente, en donde los compañeros decidieron no presentarse. Nosotros hemos denunciado todo este proceso, cómo ha venido ocurriendo, que ha sido un proceso arbitrario, un proceso injusto, que las acusaciones que la Fiscalía pues ha interpuesto son acusaciones que no logró en todo el proceso justificarlas, digamos. Entonces, este proceso tan injusto en el que a los compañeros se han sido sometidos bajo este régimen de sección, pues es el que ahora los lleva a pensar, y bueno, nosotros decíamos, aquí tras de la captura de nuestros compañeros, hay un interés bien claro, que es derogar la ley que prohíbe la minería y apostarle a la ejecución de la minería metálica. Y así lo sostuvimos desde el primer día de la captura, y luego se desenmascara, ¿verdad? Ya el 23 de diciembre, que como lo decían los compañeros, se aprueba esa ley. Se quita la máscara este sistema y pues no hay otra razón, no hay otra justificación por la cual nuestros compañeros sigan siendo judicializados o criminalizados, como nosotros le llamamos, sino que es pues más claro no se puede ver, que es la apertura de la minería metálica. Estamos entonces ahora contemplando estas situaciones. Ahora nosotros desde las organizaciones sociales, y ha habido aquí, debo decirlo, que a partir de todo este esfuerzo de lucha por la libertad de nuestros compañeros, hemos sentido esa solidaridad, ese acuerpamiento, esas voces que se han pronunciado a favor de la libertad de los compañeros, pero también a favor de la prohibición de la minería, de que se sostenga la prohibición de la minería metálica. Entonces nosotros decimos, hemos estado en el camino correcto, en la denuncia constante, y cuando ya se aprueba esta ley, pues claro, se viene a desenmascarar o a descubrir, mejor dicho, lo que nosotros veníamos sosteniendo durante todos estos años. No ha sido una lucha fácil, ha sido una lucha pues que ha costado mucho esfuerzo, mucha denuncia, porque créanme que, bueno, si ustedes lo conocen, yo no debo de repetírselos, pero tenemos más de 2 años, 3 años ya de vivir bajo un régimen de sección, en donde el temor más grande es salir a manifestarnos, ¿verdad? Porque podemos ser capturados, pueden ser inventados cualquier delito a las personas que se movilizan o se manifiestan. Sin embargo, las comunidades de Cabañas, especialmente la comunidad de Santa Marta, claros y conscientes de que nuestros compañeros no han cometido ningún delito, nos aventuramos a hacer la lucha por la libertad de ellos. Y para decir pues que lo que está en juego aquí es justamente
reactivar la minería metálica. Y eso pasó el año pasado, ¿verdad? El 23 de diciembre. Ahora, en este nuevo contexto, yo creo que ya con todo lo que sabemos, conocemos, con todas las voces que hemos escuchado, se vuelve más urgente, más necesario, como decía Leonel, cerrar filas, ¿verdad? Estar informados, cerrar filas. Sabemos que existe esa ley, pero el permiso al final terminará dándose, viendo sí o no, las comunidades, ¿verdad? Esta lucha parece que ahora, esta lucha se lideró en el pasado, digamos, con este anteproyecto de ley. Ahora, sin duda, nos tocará que liderar esta lucha, esta batalla, desde nuestros territorios, desde nuestros lugares. Porque, pues sí, si nosotros y nosotras somos los que sabemos que necesitamos el agua limpia para vivir, que necesitamos suelo para cultivar nuestros alimentos, lo que el economista nos decía, es una realidad. Si aquí también la agricultura, bien o mala, pero es la que sostiene nuestras familias, es la base principal de nuestra alimentación. Entonces, ¿qué futuro tiene El Salvador si se explota la minería y se deja de lado, ¿verdad?, la apuesta bueno, en realidad no ha habido una apuesta, pues desde casi ningún gobierno, apostarle a fortalecer estos procesos en la agricultura, ¿verdad? Eso lo sabemos todos y todas. Pero yo creo que, sabiendo que la dimensión de tener proyectos mineros es tan grande, pues no nos toca más, ¿verdad?, que acuerparnos, cerrar filas y rechazar estos proyectos que dañarían grandemente nuestros territorios, pero también pues nos llevaría a un país inviable para vivir. Yo creo que esa es como la conclusión que puedo traer, digamos, de este momento crítico que estamos viviendo. No tengamos miedo, que pues las voces son muchas alrededor de todo el país, ¿verdad?, repudiando estos proyectos que pues ya sabemos de sobra que son proyectos que solo traen destrucción y muerte. Así es que muchas gracias por la escucha y esperamos aquí pues a estar atentos a las preguntas. Y lo que me puedo llevar de mensaje es que hay un grupo de población que está consciente del daño que causa lo que es esta minería, y que a la vez le hacemos la invitación a todo aquel salvadoreño que pueda ver que ahora debemos de trabajar todos unidos para que no dejarles un mal legado a todos aquellos niños que van a crecer y que ellos van a ser el futuro de nuestro país si no trabajamos juntos. Bueno, el mensaje que a mí de verdad me impactó es que esta es una lucha por la vida. Es que no es algo que está así, de que no nos va a afectar, sino que nos va a afectar y nos va a afectar la vida. O sea, no nos va a venir que en la cuestión económica no, sino que la minería nos mata. Entonces ese es el mensaje que yo me llevo. Llevo el interés de unir a la comunidad contra esta lucha minera, sobre todo porque el tema nos compete a todos, y de no hacer algo justo en este momento podríamos ver los efectos a largo plazo y no quedaría nada para poder defender ni luchar. Las consecuencias que puede traer la minería al país. Invito también a todos los jóvenes que investiguen más sobre el tema, porque es de mucha importancia para nosotros y para nuestro futuro. Que no hay minería verde, no hay minería saludable, toda es criminal, asesina, en el cual mata y empobrece a los pueblos. Me quedo agradecerle infinitamente por el tiempo. Aquí ya vemos maestros, también quiero contarles a este compañero Wilmer Stanley Monge, que trabaja en un instituto grande de acá de la comunidad. Yo también soy maestro y trabajo en una escuela de acá, y la compañera Iduvina, que también trabaja con nosotros. Habemos representación de maestros porque también formamos parte de un colectivo. Ojalá que se vuelva a repetir en otros lugares, porque la verdad que el proyecto de la minería, pues lo que trae no es vida, y lo que trae es muerte. Entonces es necesario que las demás personas pues lo conozcan, que las demás personas digamos, que tomen conciencia de lo que realmente ahorita no lo pueden ver, pero que al futuro eso es delicado. También la iglesia está acompañando y preocupada por este tema de la minería. Entonces aquí los invito desde ya, vamos a estar el domingo, y todos los que están aquí
pueden llevar también el comunicado a sus comunidades para que el próximo, de este domingo, en 15 días, pues nos vemos ahí en frente de la iglesia, que es la iglesia San Miguel Arcángel, ¿verdad? Es nuestra iglesia central. La iglesia sabemos que nos acompaña y el pueblo en este sentido está unido en la defensa de la vida. También decir no a la minería, sí a la vida.